Cuba Study Group, Ricardo Herrero, y John Suárez, director ejecutivo para el Centro para una Cuba Libre. A los dos, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias por darnos algunos minutos. ¿Qué piensan sobre este nuevo capítulo de las relaciones de Estados Unidos con Cuba y con Venezuela? Quisiera empezar con Ricardo. Bueno, lo que esto demuestra es que la administración del presidente Biden ha reconocido que la política de presión máxima que impuso el presidente Trump en el 2019 contra Venezuela y contra Cuba ha sido un fracaso total, ha sido un callejón sin salida tanto para el pueblo cubano como para el pueblo venezolano y la oposición venezolana. No hemos visto ningún progreso en términos de derechos humanos, no hemos visto ningún progreso en términos de reformas democráticas o de elecciones democráticas en Venezuela. Solo lo que hemos visto es más represión y más emigración de los dos países. Entonces, esto es un reconocimiento por parte de la administración de Biden que esa política ha sido un fracaso y que hay que tratar algo nuevo. Y están tomando pasos muy prudentes para ver cómo pueden definir una nueva política basada en los resultados y en ayudar al pueblo en Cuba y ayudar la oposición democrática en Venezuela. John, ¿piensas que es un fracaso, como dice Ricardo? No, yo creo que Ricardo dejó fuera que durante este proceso sí hubo reformas económicas del régimen cubano, por lo menos en materia de la economía cubana, que no ocurrió durante el deshielo del presidente Obama. Ahora, en términos de represión, durante el deshielo de Obama vimos el asesinato de líderes de la oposición, hubo más represión, tuvimos el caso empezando durante el 2016, el último año del mandato del presidente Obama, diplomáticos en la embajada de Estados Unidos que tuvieron una serie de daños que causaron daños neurológicos permanentes. Entonces, eso me parece que eso fue una política que fue un fracaso. Segundo, estamos viendo, o tercero, que Estados Unidos estaba con una política de presión, no sé si máxima, pero de presión, y lo que pudimos ver fue un pueblo que se envalentó el año pasado, en julio de 2021, con una demanda de libertad, de fin de la dictadura, y la respuesta del señor Díaz-Canel, apoyado por Raúl Castro, fue violencia por parte de los militares, de los paramilitares, y esos elementos están siendo premiados hoy con esta política de la Casa Blanca, que yo creo que es un gran error, especialmente cuando tomamos en consideración que Cuba y Venezuela son los aliados más cercanos a Rusia en este hemisferio, que tiene una larga trayectoria de apoyo y está, en el caso de Cuba, promoviendo la desinformación de Moscú por toda América Latina. Quisiera entender qué piensan ustedes sobre quién es el principal beneficiado con este cambio de estrategia en ambos casos, en el caso de Cuba y en el caso de Venezuela. ¿Es la gente que necesita un respiro en medio de años de intensos golpes y restricciones por parte de Estados Unidos? ¿O el gobierno, los regímenes, el régimen asesino de Venezuela o el mismo régimen con esos mismos apelativos para Cuba, Ricardo? Bueno, yo diría que sin duda el pueblo, ese pueblo lleva asfixiado principalmente por las medidas económicas y muchos fracasos de gobernación de su propio gobierno, pero también por el impacto de las sanciones y las sanciones que vimos impuestas durante los años de Trump bajo la política de presión máxima, así se llamaba, que solo han agudizado todas las necesidades en Cuba, todas las escaseces en Cuba, todo el sufrimiento en Cuba. La razón principal han sido la mano de obra del gobierno cubano, pero una razón secundaria importante han sido estas sanciones. Entonces, cuando ves que Biden está tomando unos pasos para abrir los viajes, para abrir el acceso a visas, para ayudar a apoyar al sector privado en Cuba. Todo eso son medidas para fortalecer al pueblo, para ponerlos en mejor posición, para que ellos mismos puedan luchar para mejorar el futuro de su país. John, ¿quién se beneficia más, la gente o el gobierno? Yo creo que en balance el gobierno. Yo sí voy a reconocer que la cuestión de la reunificación familiar, eso beneficia al pueblo cubano. Pero en el caso de los viajes y también cuando hablamos del embargo, también tenemos que hablar del bloqueo. Y
Ricardo hace referencia, pero no muy específico. Hay un bloqueo interno en Cuba, no solamente que prohíben a los campesinos a poder vender su cosecha directamente a los cubanos, eso tienen que vender un acopio, casi 50% o más se pudre esperando para el gobierno recogerlo, en vez de los campesinos venderlo directamente. Pero por el otro lado, el régimen cubano compra el pollo que el cubano come en la isla, se lo compra a Estados Unidos a $1 por kilo y se lo vende a los cubanos a $7 por kilo. Mientras que un americano cuando va al supermercado lo compra alrededor de $3 el kilo, para dar una comparación. Es algo explotativo que beneficia a ese ejército. Y en el lado de la cuestión de educación, hemos visto en las últimas semanas que un coronel de la inteligencia cubana se apareció en una conferencia de América Latina, de estudios latinoamericanos aquí en Estados Unidos. Entonces, hay una cuestión de seguridad también que se tiene que tomar en cuenta con estas medidas. Quiero preguntarle sobre un artículo que salió en los últimos días, en las últimas horas, del Wall Street Journal. Dice que Biden, en esencia, está reemplazando un dictador por otro dictador. Es decir, si está buscando abrir el mercado de petróleo en Venezuela porque le hace falta el petróleo de Rusia, pues está cambiando a Putin por Maduro. ¿Ustedes están de acuerdo, en desacuerdo con esta analogía dictador por dictador? Y si es así, ¿lo está haciendo bien o lo está haciendo mal Biden? Ricardo. Me parece una analogía política, como un ataque político. No se pueden comparar la situación en Venezuela con Maduro con lo que estamos viendo y la amenaza que presenta Rusia, no solo a Ucrania, pero a los intereses occidentales del mundo. Estamos hablando de un país que tiene la reserva más grande de armas nucleares en el mundo, un país que está invadiendo a un país soberano vecino. Son unas circunstancias muy diferentes y la realidad es que para nosotros abandonar esa dependencia en el petróleo venezolano, en el petróleo ruso, hay que buscar en dónde más se puede recompensar eso que se pierde en abandonando el petróleo ruso. Entonces, me parece que es una medida práctica, ya que hay intereses americanos que llevan muchísimo tiempo en la industria de petróleo en Venezuela, que estén mirando a Venezuela. ¿Es ideal que estemos negociando con un dictador en este tema? No, pero es una medida práctica, porque es claramente el mal mayor en este momento es Vladimir Putin. John, ¿qué piensas al respecto? Bueno, creo que no es muy práctico en un sentido. Primero, el sector petrolero en Venezuela ha fracasado. Para reconstruirlo va a llevar años. Segundo, Venezuela tiene en Rusia un aliado casi incondicional. Hay miles de mercenarios rusos en Venezuela, hay oficiales del ejército ruso en Venezuela, no solamente en Venezuela, también está en Nicaragua y también están en Cuba. Y esa relación es una relación geopolítico, ideológico y también basado en común en un rechazo a Estados Unidos, un antiamericanismo. Entonces, esperar que pueden cambiar un dictador para otro, yo creo que eso es un error, no lo van a lograr. El ejemplo claro es con Cuba. Hay muchos amigos que han dicho en el pasado que podían quitar a Cuba de la zona de influencia de Rusia, pero se olvidan que la única vez que Cuba y Rusia no tuvieron buenas relaciones fue durante la época de Mikhail Gorbachev por sus reformas y la época de Boris Yeltsin. Bajo la Unión Soviética y el régimen comunista, cuando estaba más férreo, tenían más apoyo de La Habana. Y después, cuando Vladimir Putin llega al poder y empieza su presidencia de asesinatos, de crímenes de guerra, eso es cuando otra vez se acercó Cuba a Rusia. Tremendo. Sí, pero la realidad es que hoy en día... Me quedan 5 segundos. Hoy en día los socios principales comerciales de Cuba son la Unión Europea y son Canadá, no son la Unión Soviética o Rusia. Tengo que detener acá el debate a los dos, pero muchísimas gracias. Realmente muy interesante todo lo que está pasando con este nuevo giro de la política internacional de los Estados Unidos. Les agradezco mucho por su tiempo, muy amables. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Y los UFOs, los ovnis, llegaron hoy a